No empieces por 1000 objetivos, empieza por uno, pero ese conviértelo en innegociable. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El grupo número 6, conformado por Andrea Caragulla, Valentina Imba y mi persona María Belén Escobar, vamos a dar a conocer acerca del tema faltante de mercancías declaradas en manifiesto de carga. ¿Qué es una exportación? Es una actividad comercial que consiste en la venta o envíos de productos fuera del territorio nacional. Como exportación denominamos la acción y efecto de enviar, con fines comerciales, bienes y servicios desde un país hacia otro. ¿Qué es un importador? El importador es aquel empresario o empresa que se dedica a comprar productos a clientes del exterior para luego venderlos en el mercado local. ¿Qué es el exportador? Un exportador es aquel empresario o empresa que se dedica a vender sus productos o servicios a clientes en el exterior. Es decir, un exportador es aquel negocio o persona que envía sus mercancías al extranjero. ¿Quiénes pueden exportar? Pueden exportar todas las personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país, que hayan sido registradas como exportador en el sistema Ecuapaz y aprobada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Agentes de aduanas del Ecuador. Un agente de aduana es la persona natural o jurídica cuya licencia le faculta gestionar de manera habitual y por cuenta ajena el despacho de las mercancías en representación del importador o exportador, debiendo para el efecto firmar la declaración aduanera en los casos que establezca el reglamento, estando obligado a facturar sus servicios de acuerdo a la tabla de honorarios mínimos fijados por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Proceso de exportación. El proceso de exportación inicia con la transmisión electrónica de la Declaración Aduanera de Exportación, DAE, por parte del declarante a través del sistema informático Ecuapaz. ¿Qué es Ecuapaz? Es el sistema aduanero ecuatoriano que permitirá a los operadores del comercio exterior poder realizar todas sus operaciones aduaneras de importación y exportación. La misma que es acompañado de una factura comercial, proformas o documento preliminar de la transacción comercial y documentación con la que se cuente previo al embarque. Dicha declaración no es una simple intención de embarque, sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador por parte del exportador o declarante. La transmisión de la declaración aduanera de exportación puede ser realizada por el exportador, agentes de aduanas o agente de carga de exportación. Los datos que se consignará en la declaración aduanera de exportación son: del exportador o declarante, descripción de mercancías por ítem de factura, datos del consignante, destino de carga, cantidades, peso y demás datos relativos a la mercancía. Los documentos digitales que acompañan a la declaración aduanera de exportación a través de Ecuapaz son: factura comercial original, autorizaciones previas cuando el caso lo amerite, certificado del origen electrónico cuando el caso lo amerite. Las actividades a seguir para la realización de una exportación son las siguientes: transmisión de declaración aduanera de exportación por parte del declarante a través del sistema Ecuapaz. Ingreso de mercancías al depósito temporal o zona primaria. Registro del ingreso de mercancías por parte del depósito temporal. Asignación canal del aforo de la declaración aduanera de exportación a través del sistema Ecuapaz, mismos que pueden ser: aforo automático. El sistema asigna de forma automática el estado, salida autorizada al momento del registro del ingreso de carga al depósito temporal. Aforo documental. La declaración aduanera de exportación es asignada a un funcionario aduanero para la revisión de la declaración y documentación anexada.
aforo físico instructivo, la declaración aduanera de exportación es asignada a un funcionario aduanero para llevar a cabo la inspección física de la carga, corroborándola con la documentación electrónica y digitalizada enviada en la declaración aduanera de exportación. Una vez realizado el cierre de aforo de declaraciones aduanera de exportación, cambiará su estado a salida autorizada. Es preciso indicar que en el caso de existir algunas novedades en el aforo documental o físico, se registrará la respectiva observación mediante el esquema de notificaciones electrónicas. Una vez realizado el cierre del aforo de la declaración aduanera de exportación, cambiará su estado a salida autorizada. Salida autorizada corresponde a un estado de la declaración aduanera de exportación mediante el cual se autoriza el embarque de las mercancías, embarque y transmisión de los documentos del transporte. El transportista debe transmitir y asociar los documentos del transporte a la declaración aduanera de exportación. Solicitud de corrección de la declaración aduanera de exportación. Constituye una herramienta mediante el cual se permite al exportador corregir la declaración y anexar la documentación definitiva. La solicitud de corrección es asignada a un funcionario aduanero para su aprobación o rechazo. Regularización de la declaración aduanera de exportación. Es el último estado de la declaración aduanera de exportación mediante el cual se da por culminado el proceso de exportación. La regularización de la declaración aduanera de exportación es obligatorio y está a cargo del exportador. Se debe regularizar la declaración aduanera de exportación dentro de los 30 días posterior a la asociación del último documento de transporte asociado. La empresa Transportes Marítimos Bolivarianos, Transmabo, se dedica a transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de pasajeros y carga, explotación de embarcaciones de excursión, de crucero o de turismo, explotación de transbordadores, taxis acuáticas. Principales actividades. Transporte por agua. Nombre completo: Transportes Marítimos Bolivarianos, Transmabo. Fecha de actualización de la compañía: el 13 de enero del 2020. Ecuadorian Line es un medio de comunicaciones especializadas enfocado en generar contenidos y mostrar productos y servicios realizados al comercio exterior y al manejo de la carga iberoamericana. ¿Qué es un manifiesto de carga? Uno de los documentos anexos al pedimento que se debe presentar en operaciones del comercio exterior es el manifiesto de carga, el cual es aquel que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades en una operación de importación o exportación. Según el artículo 26 del Reglamento General de Ley de Aduanas, el manifiesto de carga debe contener los siguientes datos: nombre del medio del transporte, en caso que sea aplicable, nombre de la empresa transportadora, número del registro, matrícula o placa del medio del transporte según sea el caso y nacionalidad del mismo, nombre de puerto, aeropuerto o lugar de salida del destino, fecha de salida o zarpe, número de conocimientos de embarque, guía aérea o carta de porte según sea el caso, nombre del remitente y del consignatario, marcas, número de bultos, contenedores, clases de embalaje, peso, descripción de la mercancía y flete aplicado en el transporte, almacén temporal al que se consigna la carga o régimen al que se le declarará y firma de responsabilidad del agente del medio del transporte. Carta de porte. Las responsabilidades de un transportista que efectúa un traslado internacional de mercancías de carácter marítimo quedan reguladas en el Convenio de 1968, conocido como Reglas de la Haya, y donde se detallan todas las cuestiones relativas a la Carta de Porte Marítimo. Este documento sirve como prueba de transporte de las mercancías de un punto a otro y también tiene valor probatorio de la existencia de un contrato entre la empresa transportista y quien acuerda la utilización de su servicio para el fin comercial del traslado de bienes.
La Carta de Porte Marítimo actúa como un catalizador documental, consiguiendo agilizar un proceso del que se puede depender el éxito o el fracaso de una operación comercial. Sin embargo, para utilizar este recurso en conciencia es preciso conocer bien sus limitaciones, que son varias en comparación con el conocimiento de embarque marítimo. Debe de contener la siguiente información: empresa que carga, empresa que solicita la carga, transportista encargado, embalaje utilizado para el envío, matrícula del vehículo de transporte, lugar exacto de origen y destino de la carga, con direcciones exactas, fecha de transporte, número de orden, estimación del valor total de la carga, indicaciones de fletes u otros gastos de transporte, con recibo de haber sido pagados. Descripción de la carga en peso, tipo, dimensiones y precio. Fecha de emisión y recepción, cuando llega a destino. A continuación, el ejemplo de una carta de porte. Resumen del caso. Mediante providencia el 6 de enero del 2009, el gerente del primer distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana sanciona a la empresa de servicio Ecuador Line con una multa equivalente a $21.106.07 por la contravención establecida en el artículo 88 literal A de la Ley Orgánica de Aduanas, en concordancia de lo prescrito en el artículo 89 de la misma norma y el artículo 70 del Código Orgánico Tributario. Por otra parte, la Compañía de Transportes Marítimos Bolivarianos, que figuraba como representante legal de Ecuador Line, impugnó dicha multa mediante la presentación del reclamo administrativo ante el gerente distrital de Guayaquil de la Corporación Aduanera Ecuatoriana el 23 de enero del 2009. El 4 de marzo del 2009, mediante resolución dictada por el gerente distrital de Guayaquil de la Corporación Aduanera, negó la impugnación y se procedió con la multa, ya que a criterio de la Administración Aduanera, la empresa naviera había incurrido en la infracción de contravenciones al existir faltantes en las mercancías transmitidas y no entregadas a la Administración Aduanera, es decir, quedó sin lugar el reclamo administrativo. Por los motivos anteriormente expuestos, la empresa de transportes marítimos bolivarianos solicita que en sentencia declaran que hay lugar para la demanda de impugnación y dejen sin efecto jurídico la resolución a la sanción impuesta por el gerente distrital de Guayaquil del 4 de marzo del 2009. Se basan en que la línea de transporte de servicio Ecuador Line tiene como agente de carga a Transportes Marítimos Bolivarianos y por ende, esta última representa al transportista. Por tal, se debió notificar a Transportes Marítimos Bolivarianos, pues al notificar a Ecuador Line se afectó al legítimo derecho de defensa. La sala resolvió lo siguiente: se encontró a Transportes Marítimos Bolivarianos como agente de carga de Ecuador Line, por ende se le debió notificar y al no hacerlo, en efecto violentaron el debido proceso y dejaron en indefensión. La gerente distrital puede imponer multas por contravención, pero no aparece detallado claramente cómo es el responsable del faltante de mercancías para ser el acreedor a una contravención o cómo explica que el faltante obedezca a una responsabilidad del sancionado. Además, la resolución carece de motivación y, por último, el contenedor consta con el peso con el que llegó. Por tanto, la sala da lugar a esta impugnación y se declara invalidez e ilegitimidad a la resolución del 4 de marzo del 2009, así como la sanción impuesta. Recurso de casación por faltante de mercancías declaradas en manifiesto de carga. El economista Fabián Soriano, en calidad de director distrital de Guayaquil, y Bolívar Vergara, en calidad de procurador fiscal del Servicio Nacional de Aduanas, interponen sendos recursos de casación en contra de la sentencia dictada por la segunda sala temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal, dentro del juicio de impugnación que sigue Transportes Marítimos Bolivarianos en contra de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. El director distrital del Servicio de Aduanas Ecuador fundamenta su recurso en el artículo 3 de la Ley de Casación en los causales 1 y 3. El recurso de casación solo podrá fundarse en las siguientes causales: 1. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho,
incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia o auto que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. 3. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto. El Procurador Fiscal de Servicio Nacional de Aduanas, Ecuador, lo hace en base a la primera causal del artículo 3 de la Ley de Casación. Además, ambos consideran que se ha vulnerado la Ley Orgánica de Aduanas en los siguientes artículos. Artículo 76. Materia de los reclamos sobre cualquier acto administrativo aduanero. Los reclamos sobre cualquier acto administrativo, aduanero u otro que ocasione perjuicio directo a una persona natural o jurídica se presentarán por el afectado ante el gerente del cual emanó el acto administrativo dentro del término de 20 días de realizado o notificado el acto. La reclamación reunirá los requisitos previstos en el Código Tributario. Artículo 77. Resolución. El gerente ante el cual se presentó el reclamo resolverá las reclamaciones en el término de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la presentación de la petición, término al que se le añadirá el que se haya concedido para la presentación de pruebas, el mismo que no excederá de 10 días. La resolución pone fin a la fase administrativa, sin perjuicio del recurso de revisión. La falta de resolución dentro del plazo previsto en el inciso primero de este artículo causará la aceptación tácita del reclamo. La aceptación tácita del reclamo excluye el deber del gerente distrital de dictar resolución expresa. Artículo 81, inciso segundo. Clases de infracciones. Para la configuración de los delitos se requiere la existencia de dolo. Para las contravenciones y faltas reglamentarias basta la transgresión de la norma. Artículo 88, literal A. Contravenciones. Son contravenciones aduaneras las siguientes. A. Incurrir en faltantes de mercancías declaradas en los manifiestos de carga y no entregadas por el transportista a la administración aduanera. Y artículo 113, literal E. De los gerentes distritales. E. Sancionar de acuerdo a esta ley los casos de contravención y faltas reglamentarias de la Ley Orgánica de Aduanas. También consideran que se vulneró el Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas en los siguientes artículos. Artículo 2, literales Q y R. Q. Agente de carga internacional. Es la persona jurídica autorizada como tal por la CAE que puede realizar y recibir embarques, consolidar y desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte multimodal, sujetándose a reglamentos y acuerdos específicos, emitir documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de embarque, guías aéreas, cartas de porte, manifiestos y demás. Literal R. Agente naviero. Es la persona jurídica autorizada como tal que actúa dentro del territorio aduanero en representación de armadores o transportistas que operan en el país y en tal virtud son responsables ante la CAE por las gestiones operativas que les son propias. Y el artículo 26 que ya fue descrito anteriormente. Ambos consideran que se vulneró también el Código Tributario en los siguientes artículos. Artículo 67. Facultades de la Administración Tributaria. Implica el ejercicio de las siguientes facultades: de aplicación de la ley, la determinadora de la obligación tributaria, la de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos, la potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y la de recaudación de los tributos. Artículo 364. El afectado con la sanción por contravenciones o faltas reglamentarias podrá deducir los mismos recursos o proponer las mismas acciones que, respecto de la determinación de obligación tributaria, establece este código. Y por último, consideran que se vulneró la Ley de Compañías en el artículo 6, que manifiesta toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado
o representante que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas. Con todo lo anterior expuesto, la Corte casa la sentencia recurrida y declara válida la resolución impugnada. Conclusiones. Nuestro grupo está de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Nacional, pues el aforo realizado al contenedor determinó que en verdad existían faltantes de mercancías y por ende el gerente, acorde al artículo 88 literal A, que sanciona estas faltas, y el artículo 113 concede la facultad al gerente distrital de sancionarlas, colocó una multa de $21,000 a la compañía Ecuadorian Line. La Compañía de Transportes Marítimos Bolivarianos nunca presentó durante todo el proceso un documento que afirme ser representante legal de Ecuadorian Line, como aseguró la Sala. Además, en ninguna parte de la ley manifiesta que se debe poner la sanción al agente de carga, sino esta sanción caerá sobre el transportista cuando no entregue mercancías declaradas en los manifiestos de carga. El manifiesto de carga que se utilizó como prueba se puede evidenciar que la línea de transportes tiene un código y un agente de carga totalmente distinto y existe sanción específica para el transportista, como lo acabamos de nombrar. El hecho de que Transportes Marítimos Bolivarianos haya tramitado el manifiesto de carga de ninguna manera puede ser considerado como habilitante de representación legal de Ecuadorian Line. Ecuadorian Line es una empresa independiente que, aunque tuviera como representante legal a otra compañía, esta se representa de forma autónoma, según lo afirma el artículo 6 de la Ley de Compañías y según el artículo 76, después de ser notificado sobre esta contravención, el afectado puede presentar en un plazo no mayor de 20 días el reclamo administrativo. Entonces, no podemos hablar de que se afectó el derecho de la legítima defensa o al debido proceso, al decir que estuvieron en indefensión, como manifestó la parte accionante en el juicio de impugnación, pues la norma es clara al decir quién debe presentar el reclamo. Transportes Marítimos Bolivarianos no tiene atribución ni representación legal de Ecuadorian Line para presentar un reclamo administrativo. Por tanto, no se puede defender de una sanción que no se le ha impuesto. Ecuadorian Line, después de ser notificada, debió presentar el reclamo administrativo por medio de su representante legal y como no lo hizo a pesar de haber sido notificado, se le terminó el plazo para hacerlo, por lo cual el reclamo administrativo como la acción de impugnación resultan improcedentes. Para concluir, puedo manifestar que los jueces de la sala no valoraron la prueba de forma adecuada, es decir, las resoluciones emitidas por el gerente distrital son acorde a las leyes establecidas y la sala no puede descalificar como prueba este documento, no tiene la facultad para hacerlo. No tiene la facultad para analizar su validez o invalidez, pues solo puede declarar su nulidad. La sala se basa en el manifiesto de carga para asegurar que Transportes Marítimos Bolivarianos era representante legal de Ecuadorian Line, sin revisar a fondo el contenido de esta prueba. También, la sala ha aplicado indebidamente las normas de derecho, pues en ningún cuerpo normativo se reconoce que se debe multar al agente de carga. Por todo lo anterior expuesto, la Corte falla en favor del director distrital del Servicio de Aduanas Ecuador y el Procurador Fiscal del Servicio Nacional de Aduanas Ecuador, con justas razones. Gracias.